Abba Kadosh, te damos muchas gracias, te damos toda Rabá por este inicio de Shabbat, toda Rabá te damos porque pues podemos comenzar este Shabbat contentos, felices, con un corazón dispuesto para todo lo que tú habrás de hablarnos en este día. Por eso queremos pedirte para que tú seas quien disponga nuestra mente, nuestro corazón. Queremos pedirte para que tú quites toda distracción y todo aquello que no provenga de ti, para que nosotros realmente podamos estar aprendiendo. Te pido para que tú quites toda palabra de Omar, quítala completamente de mis labios. Y te pido para que de mis labios solamente salga tu palabra, porque lo hemos dicho y lo sigo repitiendo, Abba, tu palabra es perfecta. Tu palabra no requiere de interpretaciones, tu palabra no requiere de un libro más para poder interpretarla, porque tu palabra es perfecta, tu palabra es pura. Y por eso oramos para que nosotros sigamos aprendiendo de tu palabra, de tu Torá, y que no solamente estemos aprendiendo y siendo oidores, sino que también nosotros seamos hacedores. Que busquemos la forma de que nuestras acciones tengan una intención y que esa intención sea el guardar tu Torá. Que no solamente nos quedemos con buenos pensamientos, con buenos deseos, sino que realmente nuestro actuar sea intencional. Gracias te damos por este inicio de Shabbat, porque tú habrás de hablar a nuestra vida, porque tú habrás de hablar a nuestra mente, en Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Les platico. Ha habido algunas personas que me han preguntado, que se han acercado, y de repente me dicen, es que no entiendo el contexto. O sea, de repente estoy escuchando algún mensaje en la plataforma y en la página de YouTube, pero siento que no tengo el contexto para poder comprender de lo que tú estás hablando. Y por lo tanto, me gustaría que el día de hoy pues pudiéramos abarcar ahora sí que ese contexto para poder entender entonces lo que estamos estudiando con las parashá. O sea, y desde dónde quiero comenzar a estudiar esta parte, pues desde saber quién es Israel específicamente. ¿Quién es Israel? Ya hemos hablado un poco al respecto, pero quiero darte fundamento de quién es Israel, quién compone Israel, de dónde proviene Israel y entender todo el contexto. Yo creo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Así que pues, Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Nuevamente, qué bendición de verdad obedecer la Torá. Permitir que la Torá se vuelva nuestro ayo. Permitir que la Torá se vuelva nuestro cuidador. Pero para que nosotros podamos entender que la Torá es nuestro ayo y se vuelve nuestro cuidador, pues nosotros tenemos que aprender a ser como niños. Tenemos que aprender a despojarnos de nuestro orgullo. Tenemos que aprender a quitar todo aquello que muchas veces impide que pueda haber más conocimiento en nosotros. ¿Qué implica el que nosotros podamos tener más conocimiento? Bueno, muchas veces implica que tenemos que sacar conocimiento de nuestra vida. ¿Qué sucede en un vaso que tú tienes lleno y que tú quieres poner probablemente otro tipo de agua, un agua de sabor? Vamos a pensar que tienes tu agua de sabor en un vaso ya servido, pero de repente quieres poner agua limpia, agua cristalina. ¿Qué sucede si tú vacías a ese vaso agua cristalina? Pues simplemente el agua cristalina o limpia se va a derramar del vaso, no va a quedar en el vaso como tal. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues probablemente sacar un poco de esa agua de sabor para entonces meter esa agua cristalina en el vaso. Y obviamente entre más agua de sabor tú saques de ese vaso, más agua cristalina podrá entrar en ese vaso. Y así yo pudiera asemejar entonces el conocimiento que muchas veces llega a tener el ser humano. El ser humano de repente tiene tanto conocimiento que de repente quiere agregar un poco más de conocimiento, pero lo que ya adquirió de conocimiento, lo que tiene de conocimiento, le impide
el que pueda tener un conocimiento nuevo. Es de verdad complicado el aprender a desaprender. Yo sé que es un concepto medio interesante, pero es de verdad interesante el que podamos nosotros como pueblo de Israel aprender a desaprender. ¿Qué implica esto? Repito, pues muchas veces, ahora sí que despojarte de concepciones o de ideas preconcebidas que tú pudiste haber tenido. ¿Y a qué me refiero? Que muchas veces a Yahweh, pues fue de ideas simplemente, fue de oídas. Conocimos algo de Yahweh, sabíamos algo de Yahweh, pero ahora que estamos volviendo a la raíz nos estamos dando cuenta de fundamentos. Pero ¿qué está sucediendo hoy día? Que de repente queremos meter ese fundamento a ese vaso, pero resulta que ese vaso ya tiene información. Ya tiene información que muchas veces no tiene un fundamento. Por lo tanto, lo más fácil sería entonces sacar un poco de esa información para que tú permitieras que la información con fundamento pudiera entonces comenzar a estar en nuestra mente. Y esto, por lo tanto, permitiría que la Torá ahora sí se convirtiera en nuestro ayo. Son temas interesantes que yo creo que vamos a ir descubriendo y vamos a ir aprendiendo conforme más nos vayamos adentrando dentro de la Torá, dentro de la misma palabra. Así que restaurar nuestra mente, entonces, implica, repito, el que permitamos que Yahweh se convierta en nuestro ayo. Eso implica restaurar nuestra mente y nuestro corazón. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Perdón, es el versículo 33. Jeremías 31, versículo 33. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el guardar los mandamientos, además de demostrar ese amor que Él nos pidió, ¿qué implica o qué es lo que hace el que nosotros podamos guardar los mandamientos? Pues bueno, repito, que podamos nosotros restaurar nuestra mente como parte del pueblo de Israel. Vamos por favor a Juan 14:15, que ya es un versículo que tú también ya perfectamente sabes. Repito, si guardamos sus mandamientos, además de demostrar ese amor que Él nos pidió, ahora, ¿y cómo nos pidió ese amor? Bueno, es que Él nos dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Por lo tanto, es importante, repito, que guardemos sus mandamientos, demostrando ese amor que Él nos pidió. No a nuestra forma, no a nuestra conveniencia. Yo por ahí platicaba con algunas personas, algunos compañeros, y me decían, no, es que yo quiero hacerlo, pero a mi manera. Es que yo quiero obedecer, pero a mi manera, a mi conveniencia. Bueno, es que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de lo que quiere nuestro Abba para nuestra vida. ¿Y por qué? Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Hemos hablado de que, bueno, imagínate, ¿quién tendrá más conocimiento? ¿La persona que creó o una persona que simplemente sabe algo sobre la creación en lo particular? Pues obviamente la persona que creó ese algo. Por lo tanto, tendríamos nosotros que acudir a nuestro Abba, el que nos creó, y sabe cómo nosotros pudiéramos estar funcionando correctamente. Ahora, una vez entonces que nosotros guardamos los mandamientos, podemos reafirmar nuestro compromiso con nuestro Abba como nuestro único y verdadero Dios. Y por lo tanto, tenemos esa seguridad y esa certeza de ser su amado pueblo. Ahora, es que es tan importante de verdad conocer el significado que tiene el amado pueblo de Israel en nuestros días. Por lo cual me gustaría puntualizar ciertos aspectos. Repito, es tan importante el que podamos realmente saber cuál es el significado del pueblo de Israel que leemos en la Biblia,
que leemos en la Torá particularmente, pero es el hecho de saber cómo hoy día aplica ese pueblo de Israel en nuestros días particularmente. Por lo tanto, vamos a abordar varios puntos. Primer punto, me gustaría decirte quién es Jacob. O sea, ¿quién es Jacob? Pues mucho tiene que ver con quién es Israel. Es que de verdad es importante que tú puedas conocer este contexto, porque de repente estamos hablando mucho acerca del pueblo de Israel, pero ¿qué es el pueblo de Israel? Bueno, fíjate qué interesante. Vamos a remontar un poquito al libro de Génesis. Vamos a ir ahorita, te voy a ir dando algunos versículos bíblicos, pero quiero que recuerdes que Dios hizo una promesa. Hizo una promesa a dos personajes muy importantes, y uno de ellos obviamente es Abraham, y obviamente su esposa Sara. Quiero que me acompañes por favor al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 14 y 16. Vamos a hacer una especie de síntesis de todo lo que aconteció y lo que sucedió para lo que conocemos hoy día como el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Bueno, Génesis capítulo 13, versículo 14 y 16 dice: Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Aquí estamos viendo una promesa. Aquí estamos viendo una promesa en donde, repito, Dios habla a Abraham y a Sara y les dice, van a tener una descendencia muy grande. Y aquí lo dice como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Yo me preguntaré hoy día, ¿cuántas personas hay en el mundo entero? No, son miles y miles y millones. Pudiéramos decir, como el polvo de la tierra. Bueno, dice aquí, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Ahora, con esta promesa nace Isaac. Acompáñame por favor un poquito más adelante en el capítulo 21 de Génesis. Génesis capítulo 21, versículo 1, 2 y 3. Dice, tal como Yahweh le había dicho, se ocupó Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Bueno, aquí estamos viendo cómo comienza esta promesa que Yahweh dio a Abraham, comienza a cumplirse. Ahora, quiero ponerte en contexto también. Para este entonces, tanto Abraham como Sara tenían más de 90 años. Date cuenta del contexto y todo lo que hay. Perfecto. Sin embargo, entonces, de esta promesa nace Isaac. Yo me voy a enfocar particularmente en Isaac. Posteriormente, Isaac, repito, que es hijo de Abraham y de Sara, se casa con Rebeca. Y de este matrimonio nace Jacob y Esaú. Acompáñame por favor un poquito más adelante en Génesis capítulo 25, del versículo 21 al 26, para ir entendiendo todo este contexto. Dice, Isaac, ya sabemos quién es Isaac, oró a Yahweh en favor de su esposa, porque era estéril. Yahweh oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó si esto va a seguir así. ¿Para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar a Yahweh y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello.
A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Ya estamos conociendo y estamos viendo entonces que llegó Jacob, que posteriormente su nombre es cambiado a Israel. Acompáñame por favor un poquito más adelante, ahora al capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículo 9 y 11. Dice, cuando Jacob regresó a Padán Aram, Dios se volvió a aparecer y lo bendijo. Dios le dijo, te llamas Jacob, pero de ahora en adelante tu nombre no será Jacob, sino Israel. Así que Dios lo llamó Israel. Y Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y multiplícate. De ti saldrá una nación, incluso una nación de naciones. Hasta vas a tener descendientes que lleguen a ser reyes. Qué interesante. Te platico rápidamente qué hemos visto ahorita. Dios dio una promesa a Abraham y a Sara. De esa promesa nace Isaac. Isaac se casa con Rebeca y nace Jacob. Jacob, posteriormente, Dios cambia su nombre a Israel. Ok. Entonces, ahora que conoces el contexto de Jacob, ¿sabes a quién se refiere la Biblia cuando nos habla de Israel? Esto es muy importante, de verdad, que lo podamos comprender. Cada vez que tú encuentres en la palabra pueblo de Israel, bueno, ya sabes a qué pueblo nos estamos refiriendo. En cierta forma es al pueblo de Jacob, que es parte de esa bendición que dio Dios a Abraham. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, cuando nos referimos al pueblo de Israel, es importante el saber que Israel, ya a partir de este momento, ya no me voy a referir a Jacob como Jacob, porque su nombre cambió a Israel. Ahora te voy a hablar de Israel, que es el mismo personaje. Ahora te voy a decir entonces que Israel tuvo 12 hijos. Acompáñame un poquito más adelante, en el libro de Génesis, capítulo 35. Dice, capítulo 35, versículo 23 al 26. Dice, los hijos de Lea fueron Rubén. Ahí tenemos uno de los hijos. Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Versículo 24. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Ahí tenemos otros dos hijos. Luego tenemos los hijos de Bila, que es la esclava de Raquel. Y estos fueron Dan y Neftalí. Luego los hijos de Silpa, esclava de Lea, que fueron Gad y Aser. Y estos fueron todos los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Te lo repito rápidamente. ¿Cuántos fueron los hijos de Jacob? Fue el primogénito Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Cuántos hijos fueron? 12 hijos. Perfecto. Ahora que escuchamos entonces o leemos en la palabra que es el pueblo de Israel, pues ahora sí entonces tú comprendes que el pueblo de Israel se está refiriendo a los 12 hijos de Israel. Porque recordemos que Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Perfecto. Bueno, ahora sabes entonces quiénes forman el tan famoso pueblo de Israel. Repito, 12 tribus. Ese fue solamente el primer punto que yo quería o que quiero aclarar contigo. Perfecto. Vámonos por favor ahora al segundo punto que quiero aclarar contigo. Segundo punto. Bueno, vámonos al hecho de saber que la Torá, que es la ley, fue dada al pueblo de Israel. Esto es muy importante también conocerlo. Ahora, si te estoy hablando del pueblo de Israel, tú ya tienes perfectamente el contexto de que es a los 12 hijos, es decir, las 12 tribus. Ok, vamos por favor un poquito más adelante al libro de Éxodo, capítulo 20. Dice, capítulo 20, versículo 1 y 2. Y habló
Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para ponerte en contexto, estamos hablando del monte Sinaí, está reunido el pueblo de Israel, está Moshe platicando con Dios y está hablando entonces Yahweh, ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿A quién le está dando la Torá? Exacto, al pueblo de Israel. Sin embargo, hay algo que yo te quiero comentar. Sin embargo, sabemos que también las 10 palabras, es decir, los 10 mandamientos, ¿qué crees? También alcanzan a los extranjeros. Levítico 24:22. Habrá una misma ley para vosotros. ¿A quién les está hablando? Al pueblo de Israel. Dice, será tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Fíjate qué interesante saber entonces que en ese contexto o en ese momento, la ley es dada directamente al pueblo de Israel. Pueblo de Israel, podemos verlo como el sinónimo de las 12 tribus. Perfecto. Sin embargo, es importante el hecho de saber entonces que la misma ley no solamente tiene aplicación para el pueblo de Israel, sino para el extranjero, es decir, para todos los que no fueron nativos. ¿Y para qué? ¿Para qué el hecho de que exista una misma ley? Bueno, una misma ley para que todos pudiéramos ser su pueblo y que entonces Yahweh pudiera ser nuestro Dios. Jeremías, capítulo 30, versículo 22. Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Pero ¿qué implica que nosotros podamos ser su pueblo y que Él sea nuestro Dios? Pues de que tengamos que alinearnos a esa ley que Él dio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay forma de que digas, quiero ser parte de ese pueblo, pero no, con una ley distinta. No se puede. O sea, el pueblo tiene un ayo y ese ayo es la Torá, ese ayo son los mandamientos y es la forma entonces en la que, repito, existe una misma ley para su pueblo. No existen dos leyes. Y por lo tanto, Yahweh entonces es el único Dios. Por lo tanto, yo te digo, si tu deseo es no guardar la Torá, ¿qué es lo que está pasando entonces? Pues bueno, simplemente lo que estás haciendo es desechar o despreciar el ser parte del pueblo de Israel. Simplemente dices, yo no concuerdo con la ley, por lo tanto, pues no estoy bajo el ayo. Lo único que estás diciendo es, ¿sabes qué? No quiero ser parte del pueblo de Israel. Ok, yo creo que ya estás conociendo un poquito entonces del contexto de quién es el pueblo de Israel. Bueno, vámonos ahora al tercer punto. Primer punto, recapitulamos un poquito. Primer punto te hablaba de quién es Jacob, es decir, quién es Israel. Segundo punto, te hablaba acerca de que la Torá fue dada al pueblo de Israel. Tercer punto, el pueblo de Israel es un pueblo físico. No se trata de un pueblo espiritual. Fíjate qué interesante. El pueblo de Israel es un pueblo físico, no es un pueblo espiritual. Y te lo voy a demostrar. Bueno, después de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel, ya sabemos que son las 12 tribus, se dividió en dos casas, que fue la casa del norte, que es la casa de Israel, conformada por 10 tribus, y la casa del sur, que es la casa de Judá, conformada por 2 tribus. No voy a meterme mucho en esta parte, pero me gustaría que lo pudieras leer un poco en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 10. Ahí lo tienes de tarea. Ahí viene perfectamente el cómo el pueblo de Israel se divide después de la muerte del rey Salomón. ¿Y por qué fue? Bueno, porque de repente, después de la muerte del rey Salomón, quieren imponer a un rey. Y dice el pueblo, una parte del pueblo, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo y por lo tanto me separo. Perfecto. Bueno. La casa de Israel entonces, ahorita te hablaba yo de la casa del norte, que es la casa de Israel que se conformó por 10 tribus.
Y qué interesante el hecho de saber que la casa de Israel se dispersó por el mundo entero. Ezequiel 28, capítulo 25. Ezequiel 28, capítulo 25. Dice: así dice Yahweh nuestro Dios: cuando yo recoja a la casa de Israel, a ver, ya tienes el contexto, ya sabes a quién nos estamos refiriendo en este momento cuando hablamos específicamente de la casa de Israel. Exacto, estamos hablando de 10 tribus. Repito, así dice Yahweh nuestro Elohim: cuando yo recoja a la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob. A ver, aquí está muy claro. Te está diciendo en el libro de Ezequiel que la casa de Israel, conformada por 10 tribus, se dispersó por el mundo entero. Por el mundo entero. Aquí dice aquí: cuando yo recoja la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob. Bueno, ahora, yo te he comentado que esa casa de Israel que se dispersó por el mundo entero, pues ¿qué crees? Que tú eres parte de esa casa. ¿No me crees? Bueno, yo te invito a que investigues un poco de tu ascendencia. ¿De dónde provienen tus apellidos? ¿Te has preguntado en algún momento de dónde provienen tus apellidos? Te vas a dar cuenta que existen muchos apellidos sefarditas. Es decir, personas que habitaron en Sefarad de España. Y qué curioso el hecho de saber que en la misma Biblia nos habla de que la casa de Israel se dispersó a Sefarad. ¿Y qué crees? Pues bueno, ahora sabemos que, según datos históricos, pues bueno, la relación que se ha tenido con los españoles hacia el continente americano, pues ha sido muy fuerte. O sea, se dispersaron y anduvieron por todos lados. De verdad, yo te invito a que investigues. Y te vas a dar cuenta que tú, que me estás escuchando, eres parte de la casa de Israel. Bueno, ya tienes este contexto, ahora sí. Ya sabes quién es el pueblo de Israel, ya sabes que el pueblo de Israel, 2 casas, y ya sabes que tú eres parte de la casa de Israel, es decir, la casa del norte. Bueno, vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 31. Vamos a ver qué sucede ahora con la casa de Israel. ¿Qué va a suceder con la casa de Israel? Ya vimos que la casa de Israel se dispersó. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con esta casa? Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Lo repito. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿A qué crees que vino nuestro Adón Yahshua HaMashiach? Exacto. Vino a restaurar las 2 casas. A que regresaran como el hijo pródigo de todos los lugares a donde nos fuimos. ¿No me crees? Mateo capítulo 15, versículo 24. Y aquí está hablando Yahshua. Yahshua dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjate por quién vino Yahshua nuestro Mashiach. Te lo repito. Yahshua dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Estás escuchando de verdad? Y ahorita te dije, ¿quién forma parte de la casa de Israel? Tú y yo. 10 tribus que se dispersaron por el mundo entero. Ahora, y te vas a preguntar, a ver, ¿y por qué Yahshua en este capítulo no dijo: vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel y por las ovejas perdidas de la casa de Judá? ¿Por qué solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Te lo has preguntado?
¿Por qué no vino Yahshua, nuestro Mashiach, por la casa de Judá? Bueno, aquí está la respuesta. Romanos capítulo 11, versículo 25. Hermanos, en Mashiach, que es el Mesías, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos, a ver, ya sabes quién es la casa de Judá. Ahí están los judíos. Dice, se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Yahshua. Pero solo se portarán así hasta que los no judíos, ¿a quién le está hablando? Exacto, a la casa de Israel que se dispersó por el mundo entero, pasen a formar parte de su pueblo. Fíjate qué bonito saber entonces que existe un pueblo. ¿Cuál es el problema? Que la casa de Israel se salió, se fue como el hijo pródigo. Y aquí muy bien dice, algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Yahshua, pero solo se portarán así hasta que los no judíos, o sea, hasta que la casa de Israel, o sea, hasta que tú y yo formemos parte de su pueblo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció. ¿De quién está hablando? De la casa de Judá, exactamente. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Mashiach es quitado. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que es lo que está pasando hoy día? La casa de Judá, es decir, los judíos, están comenzando a creer en Yahshua. Oremos para que todas las enseñanzas que están fuera de los mandamientos, es decir, de la ley de Yahweh, sean quitados de sus corazones. Pero fíjate qué interesante el saber entonces que Yahshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel y no las ovejas perdidas de la casa de Judá, porque hay un propósito para que Judá tenga ese velo y no reconozca. ¿Sabes cuál es el propósito? Que tú que me estás escuchando, parte de la casa de Israel, podamos regresar nuevamente a su pueblo. Creo yo que está quedando un poquito más claro este contexto. Ezequiel capítulo 37. Vamos a ver qué va a pasar después. Ezequiel capítulo 37, versículo 21, 22 y 23. Dice, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca serán divididas en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Uf, qué gran historia de amor. Fíjate, cómo saber entonces que esa promesa que dio Dios a Abraham en su momento comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y la promesa ya lo leímos, decía ahí que será como la arena del mar, que si alguien la puede contar, bueno, ahí está. ¿Cuál es el problema? Que muchas de las personas simplemente dicen, no, yo no quiero ser parte de ese pueblo. Bueno, las personas decidirán. Ahora, Yahweh, que es Yahshua, busca restaurar a su amado pueblo. La fidelidad de Yahweh ha sido constante, ha sido de verdad continua. Quiero que me acompañes al Salmo número 78. Mira, te voy a ser sincero, este Salmo de verdad cuando comencé a leerlo me impactó, me impresionó. Es un Salmo que de verdad comencé a leerlo y dije, esta es toda la historia del pueblo de Israel. Salmo 78. Fíjate bien. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. A ver, ¿de qué ley nos está hablando?
la Torá. ¿Quién está hablando? Yahweh. Las palabras de la boca de quién? De Yahweh. Dice, abriré mi boca en proverbios. Y esta parte de verdad, remárcala y muy fuerte. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Sí, lo estás leyendo muy bien. Fíjate qué interesante saber que hay personas que dicen, no, es que el antiguo pacto ya no aplica para nosotros. A ver, pero es que Yahweh está hablando y te está diciendo, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Tú qué crees que se refiere desde tiempos antiguos? Exactamente. Desde Abraham, desde Moshe, Jacob, etcétera, etcétera. Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Yahweh y su potencia y las maravillas que hizo. Fíjate, ¿cuál era el propósito o el diseño de nuestro Abba? A ver, desde tiempos antiguos hay cosas que están ahí, que están escondidas, pero que yo les he dado y que yo necesito que ustedes sigan hablando a sus generaciones, para que entonces las generaciones puedan darse cuenta, pues ahora sí que de la potencia que tiene nuestro Abba. Ok, continúa versículo 5. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Qué tal? Yahweh puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Yo te pregunto, ¿has recibido la notificación que puso Yahweh como ley en Israel? ¿O simplemente has escuchado notificaciones que no tienen nada que ver con nuestro Abba? Dice, versículo 6, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los hijos que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Yo lo veo hoy día. ¿Cuántas personas realmente conocen la Torá? Digo, el propósito de nuestro Abba fue para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que nacerán. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Fíjate la importancia que tiene el que nosotros podamos entonces saber que Yahweh puso una ley en Israel para que nuestros padres, es decir, los abuelos, los tatarabuelos y etcétera, 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 pudieran notificarla a sus hijos para que el día de hoy entonces nosotros pudiéramos entenderla como tal. ¿Y para qué esto? Bueno, para que nosotros hoy día tuviéramos nuestra confianza solamente en Dios, no olvidándonos de sus obras y guardando sus mandamientos. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha pasado en este transcurso? La ley de Yahweh se ha olvidado y lamentablemente no ha continuado entonces esa notificación por parte de nuestra ascendencia al día de hoy. Y por lo tanto, ¿qué sucede hoy día? Las personas tienen su confianza no en Dios, sino en otros puntos, en otros aspectos, en otros dioses. Continuamos versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Te das cuenta de lo que sucede si no ponemos nuestra confianza en Dios y nos olvidamos de sus obras y por lo tanto no guardamos sus mandamientos? Bueno, seremos entonces como nuestra ascendencia, una generación contumaz y rebelde, una generación que no dispuso su corazón. Versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni siquiera andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube
y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Yahweh y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en buscar su ayuda. Y se acordaban de Dios. Se acordaban que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le adulaban con su boca y con su lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira. Y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a las orugas, a la oruga su fruto, y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito de Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron su testimonio, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino.
e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentasen a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a su integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Mira, es un salmo de verdad tan bonito porque en cierta forma te está relatando toda la historia del pueblo de Israel. ¿Qué ha pasado desde sus orígenes? ¿Qué ha pasado desde sus inicios? Porque ha sido el propósito de nuestro Abba el que la ley continúe. Ahora, yo te hago una pregunta. En esta gran historia de amor, ¿escuchaste a un tercer personaje? Exacto. El pacto que se hizo fue solo con su amado pueblo. Nunca leímos de un pacto con una religión. Nunca leímos un pacto con una denominación. Ahora, hay una pregunta muy interesante que yo no sé si en algún momento, en alguna ocasión tú te has hecho. A ver, ¿y cuál de todas las religiones o de tantas religiones que existen hoy día está la verdad? Digo, podemos encontrar que hay más de 100,000 de religiones y denominaciones. Está el mundo de verdad plagado de doctrinas. A ver, y de todas estas, ¿cuál de todas las religiones tiene la verdad? Bueno, quiero decirte con toda la seguridad y la certeza que ni una sola religión tendrá la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque en esta gran historia solamente está Yahweh y su amado pueblo. No existe alguien más. No existe un Israel espiritual. Ahorita lo acabamos de leer. Se trata de un Israel físico. Se trata de un pueblo que ha sido siempre el deseo de nuestro Abba restaurar. Ahora, yo con esto quiero retomar, ya para cerrar, una parte de la porción de la parashá de la semana pasada. Acompáñame por favor al libro de Números, capítulo 30, versículo 6, 7 y 8. Y con esto estamos cerrando. Quiero que te des cuenta que el pueblo de Israel hizo un pacto. Hizo un pacto en el monte Sinaí. Vamos a verlo. Números capítulo 30 dice: pero si fuere casada, está hablando de una mujer que es casada, e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma. A ver, vamos por favor a ponernos en contexto. Está hablando de una esposa que dice que si está casada e hizo votos y pronunciare con sus labios cosa con que obligue su alma. Aquí quiero que tú tengas en el contexto que al pueblo de Israel se le ha asemejado a una mujer. Y cómo esa mujer hizo un pacto en el monte Sinaí. ¿No me crees? Bueno, vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 8. Éxodo, capítulo 19, versículo 8. Te pongo un poquito en contexto. Está el pueblo de Israel, están en el monte Sinaí, Moshe hablando con Dios, baja con tablas, bajan con las leyes. Dice, Éxodo capítulo 19, versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Yahweh ha dicho. Y llevó Moshe al Señor las palabras del pueblo. A ver, ahorita leímos en Números 30 que si la mujer hizo votos y lo pronunció con sus labios, quiere decir que el alma está obligada. Hay una obligación. El pueblo de Israel, repito, tiene una obligación con el esposo, es decir, con Yahweh. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, quiero destacar algo muy importante. El pueblo de Israel hizo un voto, pues lo pronunciaron con sus labios y por lo tanto se obligó el alma del pueblo de Israel con el voto que hizo Yahweh. Ahora, una vez que la mujer hizo votos, según la ley dada por Yahweh,
El único que podía romper ese pacto era el esposo. Y podemos encontrar aquí dos supuestos para que el voto de la mujer o se anule o continúe el voto de la mujer. Bueno, vamos a continuar entonces en el capítulo 30 de Números, pero nos vamos ahora al versículo 7 y 8. Va de nuevo el 6. Pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare sus labios, cosa con que obligue su alma, versículo 7, si su marido la oyere y cuando la oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Versículo 8, pero si cuando su marido la oyó, es decir, le vedó, le quitó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Yahweh lo perdonará. Fíjate qué interesante saber entonces que el esposo, que es Yahweh, nunca, pero de los nunca, rompió el pacto. Quien lo rompió fue la esposa, es decir, el pueblo de Israel. Por ello es que nuestro Adón Yahshua HaMashiach, a través de su muerte, renovó el pacto con su amada esposa. Repito, por ello es que nuestro Adón Yahshua HaMashiach, a través de su muerte, renovó el pacto con su amada esposa. Fíjate qué interesante esta parte. Es el hecho de saber entonces que el pueblo de Israel tiene un pacto. ¿Qué quiere decir? Que Yahweh cayó. Yahweh realmente ha permanecido silencioso a ese pacto, y te voy a decir por qué. Porque nunca ha sido el deseo de nuestro Abba romper ese pacto. Para que ese pacto pudiera continuar vigente, ¿qué tenía que ser el esposo? Callo. Para que entonces ese pacto pueda continuar. ¿Sabes una cosa? Ese pacto continúa vigente. Ahora, vemos cómo en el Nuevo Testamento podemos encontrar en el Brit Hadashah esa renovación de ese pacto. Pero ¿sabes una cosa? El pacto ha continuado. O sea, el pacto nunca se ha roto. Pero ¿sabes a qué vino Yahshua, nuestro Mashiach? A decirle al pueblo de Israel, el pacto está ahí presente. Acércate nuevamente. Regresa al esposo. Ese ha sido el propósito de nuestro Abba. ¿Cuál es el problema? Hablábamos que el esposo requiere tener una garantía para saber que realmente la esposa va a guardar fidelidad. De otra forma, el esposo va a decir, bueno, y si engaña, que ha sido todo este tiempo lo que ha pasado con la esposa. Ha seguido engañando, ha seguido engañando, ha seguido engañando. Y la palabra lo dice. El pueblo de Israel ha sido adúltero, porque se ha ido en pos de sus propias convicciones, se ha ido en pos de sus propios dioses, se ha ido en pos de sus propias costumbres, se ha ido en pos de tantas cosas. ¿Qué es lo que ha querido nuestro Abba? Repito, que nuestro ayo, que es su Torah, continúe. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que nos ha faltado como pueblo de Israel? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De guardar la Torah. De tener su ley como nuestro ayo. Si te fijas la importancia que existe entonces. Ahora, yo creo que ya comprendiste perfectamente todo el contexto de lo que es el pueblo de Israel hoy día. Así que, amado pueblo de Israel, no tenemos de otra más que realmente regresar como pueblo amado. No tenemos de otra. O eres parte del pueblo o simplemente quedas fuera. Pero ¿sabes una cosa? Habla Apocalipsis de que Él vendrá por su amado pueblo. No vendrá, repito, por otro pueblo, por otra nación, por otra religión, por otra denominación. Él vendrá por su amado pueblo. Y ya vimos perfectamente con versículos quién es su amado pueblo. Por eso de verdad esa enseñanza que existe acerca de un Israel y que yo no soy parte de Israel y no me siento, es que tú eres Israel. Tú eres parte de su pueblo. Pero depende de ti el regresar al Padre. ¿Sabes una cosa? Tú que me estás escuchando, tú que de repente dices, es que siento que no tengo esa importancia que yo debería tener. Te digo algo, tú eres parte de esa promesa que dio Dios a Abraham. Sí,
Tú eres parte de esa promesa, pero depende de ti el regresar nuevamente al Padre. Ahí estás tú. Ahí estás porque eres parte. Eres parte de esa descendencia de Abraham, de las 12 tribus. Ahí estás tú. Pero depende de ti, repito, el ser parte del pueblo de Israel o simplemente quedar fuera. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Shabbat Shalom. Bendiciones.